Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil es un gran inventor estadounidense, como se sabe, que nació el 12 de febrero de 1948. Además, también es músico, empresario, escritor y científico especializado en ciencias de la computación e inteligencia artificial. Desde 2012 es director de ingeniería en Google. Es también experto tecnólogo de sistemas y de inteligencia artificial y eminente pensador futurista. Es actualmente presidente de la empresa informática Kurzweil Technologies, que se dedica a elaborar dispositivos electrónicos de conversación máquina-humano y también aplicaciones para personas con discapacidad. También es impulsor y canciller de la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley. Es además un pionero de los rendimientos acelerados e historia de la tecnología. El cambio acelerado, a su juicio, supone un incremento en la tasa de progreso tecnológico. Tiene distintas obras escritas y podemos decir que es un pensador transhumanista. A partir de ahora comentaré algunas de sus frases. La primera dice: cuando las computadoras igualen la capacidad de cálculo del cerebro humano, necesariamente lo superarán. Y eso ya está sucediendo desde hace ya varios años, porque incluso Kasparov, un gran campeón de ajedrez, ha sido vencido y superado ya por superordenadores que tienen una velocidad de procesamiento de cálculo realmente casi increíble. Y ciertamente con la mecánica cuántica y sobre todo con los ordenadores cuánticos especialmente, toda esta capacidad de procesamiento aumentará realmente de forma impresionante. Pero de hecho ya lo está haciendo, aún sin los ordenadores cuánticos o la computación cuántica. Además, también en otra de sus frases dice él: la futura era GNR, genética, nanotecnología, robótica, no nacerá debido solamente a la explosión exponencial de la computación, sino debido a la interacción y el gran número de sinergias que resultarán de múltiples avances tecnológicos entrelazados entre sí. En efecto, hay grandes avances ya genéticos en nanotecnología, en robótica. Se está investigando para detener el envejecimiento o ralentizarlo con éxito en ratones. Por ejemplo, hoy mismo se hablaba en los medios de comunicación, en los telediarios, de nuevos descubrimientos para ralentizar el envejecimiento, y eso se está realizando en distintos laboratorios de todo el mundo, también en España. Por tanto, el futuro es muy esperanzador, aunque por supuesto esto requerirá una serie de años, de décadas, hasta que estos avances en genética, en medicina, lleguen a la mayoría de la población. Eso puede tardar igual 20, 30, 40, 50, 80 o 100 años, pero se supone que en principio llegarán estos avances. Lo que sucede es que no es tan rápido como querríamos, porque una cosa es la investigación en medicina, la investigación aplicada, la investigación de laboratorio, y luego otra es la realidad, diríamos, de los hospitales, la realidad médica. Además, esto requiere también un proceso de años, de lustros o de decenios para que se pueda ver en la propia realidad médica, como es lógico. También él predice muchas cosas. Kurzweil, por ejemplo, dice: habrá seres humanos con mini robots en el cerebro. Es otra posibilidad también existente, que se estudiará más todavía en los próximos años, en el futuro. Y también, por supuesto, la posibilidad de introducir la capacidad de procesamiento cerebral de la que disponemos los seres humanos en ordenadores a nivel informático, para tener como duplicados del cerebro biológico que ya tenemos, aunque eso también traería el problema de la identidad. Es lo mismo un robot con los datos y con la capacidad de pensar de un cerebro humano biológico, o serían dos seres distintos. Probablemente serían dos seres distintos, no sería el mismo ser. En ese sentido, hay gravísimos problemas en cuanto a la identidad de las personas en el futuro. Luego también está la cuestión de los androides, los robots, que los seres humanos cada vez seremos parecidos de alguna manera más a androides, porque tendremos partes de nuestro cuerpo que serán sustituidas por elementos electrónicos de algún tipo, muy sofisticados. De hecho, ya hay piernas robóticas, brazos robóticos, manos robóticas, etcétera. E incluso ahora, digamos, se está trabajando especialmente en la cuestión de implantar, como ya dije hace un momento,
el cerebro humano, su potencia, su capacidad de pensar, de sentir, de emocionarse, de ver, de oír, etcétera, en robots, y que la persona pueda, por ejemplo, tener más expectativa de vida, el cerebro por lo menos, siendo sustituidos los órganos por elementos digitales o elementos electrónicos o partes electrónicas del cuerpo. Por supuesto, esto supone unos retos tremendos, increíbles, para la robótica, para la electrónica, para la medicina, etcétera. Pero, pues dentro de 100 años, quizás esto ya esté logrado, esté conseguido, o incluso antes. Yo creo que dentro de unos 80 o 100 años quizás se podría hablar ya de este tipo de cosas en la realidad humana. Por otra parte, también Kurzweil habla de la singularidad, que viene a ser pues algo parecido a lo que acabo de decir hace un momento, y dice al respecto Kurzweil: la singularidad constituirá la culminación de la fusión entre nuestra existencia y pensamiento biológico con nuestra tecnología, dando lugar a un mundo que seguirá siendo humano, pero que trascenderá nuestras raíces biológicas. Y dice más: en la post-singularidad no habrá distinción entre humano y máquina, o entre realidad física y virtual. Por tanto, diríamos que hay una posibilidad de aumentar nuestro alcance físico y mental y superar las limitaciones actuales, que son limitaciones lógicamente biológicas. Por lo tanto, diríamos que habrá como una combinación entre lo físico y lo virtual, entre lo humano y lo propio de la máquina, que aparentemente pues no habrá distinción entre ambas, y eso aumentará nuestras posibilidades vitales, supuestamente, según Kurzweil, aunque esto veremos si se cumple. El propio Kurzweil habla del año 2048, 2050, 2052 aproximadamente, como, diríamos, el límite de la muerte biológica, y donde se va a conseguir ya una especie de vida mucho más larga, quizás de más de 100 años, 120, 150, centenares de años, incluso 1000 años, dicen otros expertos en inteligencia artificial o otros pensadores o científicos transhumanistas, están hablando ya de este tipo de cosas. En cualquier caso, pues me parece demasiado pronto, creo que llevará más años y más tiempo, por desgracia, lógicamente. También es verdad que el progreso de la tecnología es tremendo, es rapidísimo y crece de manera exponencial, y así también lo reafirma el propio Raymond Kurzweil al decir: así fue como desarrollé una teoría a la que llamo ley de los rendimientos acelerados, que explica por qué la tecnología y los procesos evolutivos en general progresan de forma exponencial. Porque unos descubrimientos y unos inventos sirven para mejorar la rapidez del avance tecnológico, y se ven nuevas posibilidades que antes no se vislumbraban. Por lo tanto, también esto hay que tenerlo muy presente en este progreso acelerado de la informática, de las ciencias de la información, de la genética, de la medicina, etc. O, en otra frase, dice también Kurzweil lo siguiente: tal y como dice el neurocientífico del MIT, Sebastián Seung, la identidad no depende de nuestros genes, sino de las conexiones entre nuestras células cerebrales. Por lo tanto, habría que investigar muchísimo esas conexiones entre las células cerebrales, entre las neuronas, para conseguir descubrir lo que se puede crear para que, de alguna manera, no se pierda la identidad en el trasvase de la inteligencia cerebral a dispositivos electrónicos, si es que eso se puede conseguir algún día. Por otra parte, es verdad que ya hay pues grandes empresarios multimillonarios que pues quieren congelar sus cerebros, sus cabezas, para luego acoplarlas, integrarlas en robots dentro de décadas, o dentro de 50 o 100 años o 200, y poder seguir viviendo de alguna manera con su propia personalidad, con su propia identidad, con su propia inteligencia, aunque actualmente se sabe que las neuronas, cuando mueren, no pueden ser recuperadas, aunque se han hecho ya investigaciones experimentales y se ha podido lograr que algunas neuronas resuciten de alguna manera, neuronas motoras fundamentalmente, pero eso es un primer paso importante, y quizás en el futuro se consiga regenerar neuronas de tal manera que se consiga regenerar también cerebros. No es algo descartable del todo, no es algo aparentemente imposible, viendo estos avances en las investigaciones que acabo de nombrar o de citar. Por otra parte, también, pues realmente él señala también, el propio Kurzweil, que cualquier tecnología suficientemente avanzada
es indistinguible de la magia. Sí, parece algo mágico, pero realmente las razones de estos avances tecnológicos tan sorprendentes pues es entendible y por lo tanto todo tiene una serie de explicaciones atendiendo al principio de razón suficiente ya establecido hace siglos por Leibniz. Por otra parte, también podemos pensar que Kurzweil pues es un pensador futurista, demasiado optimista y pues efectivamente podemos pensar eso. En cualquier caso, vemos que los avances de la tecnología, de la informática, son realmente muy rápidos y por lo tanto eso nos hace estar pendientes de esos avances que aparentemente pues, son prácticamente imposibles, pero que quizás no lo sean tanto desde una perspectiva más amplia de las cosas. Eso también hay que reconocerlo. También Kurzweil tiene más citas, por ejemplo, en relación con la capacidad humana y, por supuesto, tiene en la red pues, muchos vídeos que se pueden visualizar, se pueden escuchar, que son interesantes, entrevistas, etcétera, para aumentar el conocimiento sobre sus ideas. También ha escrito distintos libros, etcétera. Y, por supuesto, todo eso es importante. Es importante porque nos permite entender mejor el progreso de la tecnología, etcétera. También eso abre nuevas esperanzas en cuanto a la salud humana, en el sentido de que se puede conseguir cosas que antes parecían impensables, se puede mejorar la felicidad humana y en ese sentido pues es algo que es siempre positivo. En cualquier caso, estos avances de Kurzweil están en sintonía con otros investigadores, tecnólogos, inventores, médicos que se dedican a estas cuestiones y, por supuesto, eso es algo siempre positivo, porque todo lo que sea expandir la vida humana, aumentar las esperanzas de la vida humana, intentar luchar contra el envejecimiento, contra la muerte, siempre es algo positivo en sí mismo, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.